presentes. Y ahí está grabando, me parece. Sí, perfecto. Chiquillo, entonces la clase de hoy va a ser para reiniciar los contenidos que estuvimos viendo la semana pasada. Y a propósito de los ajustes que pasan porque vamos a grabar las clases y nos vamos a organizar como con los horarios. Vamos a retomar los contenidos desde ahí. Antes de revisar como los temas de la clase propiamente tal, me gustaría mencionar que revisé los ensayos que me enviaron, recibí 3. Si es que alguien envió, si es que existen más y alguien lo envió y no lo recibí yo, avísenme por favor. Y los que recibí son de las dos Valentinas y de Macarena, ¿ya? Entonces voy a hacer el ejercicio de hacerles como una devolución inmediata y después más formal. Lo primero que quiero decir es que los ensayos me parecieron bastante bien en términos de su forma, estaban bien redactados, eran claros, lo cual habla un poco de la capacidad de explicar eh, a la hora de preparar un documento que queremos que el que lo recibe pueda entenderlo a cabalidad, ¿no? Está súper bien en ese sentido. También destaco que viene algunos ensayos citas, lo cual habla súper bien como eh, de la labor profesional, un poco conectando con este conocimiento científico, ¿no? Que no sé si seguirá pasando, pero en algún momento se nos planteó la crítica a nosotros que mucho del conocimiento que tenían los estudiantes de la UTA eh, era, mm, era muy bueno, pero muchas veces, ya, el de la Francisca Mille también, ya, ahí verifico entonces Francisca qué habrá pasado con el suyo. Yo quizás no lo revisé ahora justo antes de entrar a clase, sino que lo revisé como una hora antes. Y ahí lo reviso. En algún momento se nos planteó como una crítica a los estudiantes de psicología de la Universidad de Tarapacá, como estudiantes con un conocimiento muy pertinente, muy adecuado para las distintas áreas de trabajo, sin embargo, con algunas limitantes a la hora de citar o reconocer las fuentes desde las cuales nos centramos, ¿no? Y esto se vuelve de vital importancia entendiendo que la malla que ustedes tienen es una malla que eh, tiene características de generalista, ¿no? Tiene algunas características porque no es totalmente generalista. Entiendo que con el paso del tiempo, desde que yo egresé, se ha ido modificando para integrar más elementos. Entonces yo lo estuve mirando y vi que sí, en general, en comparación con otras mallas, se vuelve una malla que cubre gran área de desempeño y grandes áreas teóricas, lo cual hace de vital importancia entonces, a la hora de ejercer, reconocer desde dónde nosotros nos paramos a la hora de plantear alguna opinión profesional, alguna propuesta de trabajo o alguna evaluación de este trabajo, ¿no? Entonces ahí también me parece súper bien. Eh, en segundo lugar, quiero destacar que las propuestas que se hicieron me parecieron bastante atingentes, todas responden a características reconocidas en las investigaciones que se han hecho y en los departamentos de gobierno del áreas como de interés de los dispositivos para atender intervenciones psicosociales, ¿ya? En ese sentido, también estuvieron súper bien los tres ensayos que leí. Quería hacer la consulta si fue muy difícil preparar el ensayo, cómo lo enfrentaron, si necesitaron, ocuparon el material que le envié yo, tenían ustedes su propio material, que me comenten respecto a eso. A mí se me hizo complejo un poco al comienzo como aterrizar como la idea. No, ¿Ya? no tenía como muy clara la idea de qué hacer o como a qué se refería en sí. Igual revisé como material respecto como al ramo de comunitaria, el foro que usted envió y otro que cosas como del mensal y esas cosas. Uh -huh. Y se me hizo como bastante complejo resolver como el punto creo que era el punto 2 que pedía, como las técnicas de participación, algo así creo que era. Sí. La estrategia. Se me hizo muy complejo, no sabía muy bien cómo, a qué se refería y estuve bastante tiempo buscando como a qué se refería, qué era. No sé si llegué muy bien como a la conclusión de lo que hice, porque puse, o sea, para mi entender era como los medios que yo iba a usar para que las personas se pudieran como comunicar o participar.
Sí, tiene que ver con eso, Macarena, pero tiene que ver con otras cosas más. Y justamente el ensayo, como era una prueba diagnóstica, me permitió observar también que se producía un fenómeno similar en el otro ensayo. Entonces, recuerden que el objetivo de esta evaluación es conocer desde dónde partimos la asignatura y también ayudarme a mí a dirigir mi esfuerzo donde sea más pertinente, donde pueda servir más a la hora de que ustedes, una vez terminando el ramo, se planteen una intervención. Algo estaba diciendo también Valentina, ¿no? O sea que era, se refería a la estrategia de intervención, ¿no? Sí. El segundo punto, si no me equivoco. No lo tengo acá justo, pero sí, me parece que sí. Los Sí, asuntos era... eran esas. Ujú. Yo las orienté como a la creación de canales de comunicación de grupos de WhatsApp, de grupos de Facebook. No sé si estará muy bien eso, pero eso es lo que logré entender. Sí, sí, un poco respecto a las técnicas específicas, también voy a hacer un punto respecto a eso. No quería saber, porque creo que es importante que lo conversemos. Yo en general hago como esta retroalimentación basándome en un modelo que me enseñaron que tenía que ver con rescatar los puntos positivos, después abordar los que faltan por mejorar y después los que son compensatorios, ¿no? Que están en una medida como a puertas de lograrse como zona de desarrollo próxima o cosas que podrían ayudar a favorecer. Entonces estaba destacando primero la forma, me parece muy bien, con buena capacidad de redacción, buena capacidad de expresión, eh, con buena capacidad de hilar las ideas si las traen ustedes mismas o si las rescataron de otros textos o otros materiales. También me encontré con un ensayo que tenía citas, que eso también es bastante bueno. La idea era pertinente. Ahora me gustaría como atender algunos puntos que tienen que ver con que deberíamos trabajarlo durante la asignatura para mejorarlo, ¿no? Eh, el trabajo fue planteado así y me parece lógico que les pase esto que mencionaba la Macarena, ¿no? No entendía a qué se refería con eso, profe, o hacia dónde apuntaba. Y, eh, y tiene que ver un poco con que la asignatura lo que pretende es reconocer que existen distintos enfoques a la hora de intervenir. Entonces, que cada vez que yo tomo una decisión de intervención, ya sea desde el comienzo a la hora de elegir dónde voy a trabajar, estoy haciendo un acto de carácter metodológico, de carácter político y desde un enfoque político, entiéndase como de influencia en un grupo de nuestra sociedad. Y por otro lado, que tiene un carácter metodológico, y ahí nosotros somos, lo psicosocial, la intervención psicosocial es un área de intervención que hereda conocimientos de distintas líneas teóricas y planteándonos como bajo la idea de paradigma de Kuhn, ¿no? De esta idea dominante de una ciencia o de un saber, no existe en la psicología. Ergo, en general, en los brazos operativos de la psicología, que son las áreas de intervención, no existen paradigmas dominantes. Conviven distintas formas de entender la realidad y, en este caso, distintas formas de entender una intervención psicosocial. Eh, Cuando leí sus ensayos, me di cuenta que se dio poco espacio para esta lista que tenía que ver con la participación de las personas, lo cual me hizo imaginarme la idea de intervenciones más bien de carácter dirigidas, menos participativas, más dirigidas, porque tampoco es como esto es participativo y esto no es participativo, o esto es dirigido y esto no es dirigido. Va en un va en una escala con más puntos, ¿no? Con más puntos que decir sí o no. Y a lo mejor vale la pena como detenerse un poquito ahí, y con esto no significa que estén mal los planteamientos de sus ensayos, sino que ya poseen el conocimiento de ciertas características de intervención y valga la pena en la asignatura también complementarlas con otras características de intervención. Ustedes, no sé, a partir de los conocimientos de psicología social que lo habrán hecho o de psicología comunitaria, logran hacer una distinción entre lo que significa una intervención dirigida y participativa. ¿Qué idea tienen respecto a cuáles pueden ser la diferencia entre esas dos cosas? O sea, dirigida estaría como, o sea, yo lo entiendo cuando el psicólogo es quien lleva como el conocimiento y ¿Ya? las personas como que solo como que lo reciben, pues no interfieren y no participan más allá.
Y cuando es participativa es cuando el psicólogo de por sí es como solo un ente más entre las personas que están ahí, aportando como su conocimiento y como guiando, pues. Pero no es como la persona principal ahí, pues, sino como que él está ahí para que los demás puedan participar o eso, algo así, Ujú, entiendo. sí. Ya, un poco rescatando lo que decía la Macarena, sí, es cierto. Las metodologías participativas tienen que ver más con el rol que tiene el interventor, ¿no? Entendiendo que la intervención psicosocial, los interventores no solo son psicólogos, ¿no? Hay una multiplicidad de sujetos intervinientes. Pero yo no sé si ustedes vieron el primer Power que les envié, en donde se planteaban varias preguntas, ¿no? ¿Por qué intervenir acá? ¿Quién es el que se beneficia al intervenir acá? ¿Cómo sé si esto que estoy interviniendo sirve? ¿Quiénes son los encargados de intervenir? ¿Cómo van a participar las personas que estén en este proceso? Las intervenciones de carácter participativa, vamos a adelantarnos un poquito al contenido, apuntan a intervenciones en donde las decisiones de ese tipo no solo pasan por el psicólogo o el equipo interventor, sino que más bien es compartido con las personas a las cuales, comillas, se está interviniendo, ¿no? Y esto tiene que ver también con algunos tipos de metodologías de investigación, que son investigación slash o guión intervención. Entonces, las metodologías de carácter participativo podrían caracterizarse por ejemplo, que la decisión de lo que vamos a intervenir sea compartida entre el equipo interventor y un grupo humano, por ejemplo. Voy a una comunidad y digo, ¿cómo hago el diagnóstico de necesidad de esta comunidad? ¿Cómo determino qué es lo que se necesita atender? Bueno, podría involucrar a las personas y ahí se abre una multiplicidad de estrategias para que ellas puedan participar. Hago una asamblea, llamo un foro, entrevisto a las personas de manera individual, les pido que ellos participen directamente como co-interventores y vayan tomando las decisiones estratégicas conmigo. Luego de eso, una vez que hago el diagnóstico, lo valido con ellos o lo valido para mí. eh, Cuando ejecuto las acciones de intervención, ¿no? Las etapas que voy a ir ejecutando. ¿A quién le pregunto si esto va avanzando o no está avanzando? Y después cuando termino la intervención, ¿a quién le pregunto o cómo decido si esto que hice funcionó o no funcionó? Entonces las intervenciones de carácter participativo van a darle mayor espacio a las personas de los mismos grupos intervenidos, ¿no? Bajo la lógica de que estas personas deberían tener un mejor conocimiento respecto a sus necesidades y así se han ido resolviendo en el tiempo en medida que se ha ido ejecutando la intervención. Ahora, decir esto no significa que las intervenciones en donde el equipo interventor hace el diagnóstico y después interviene sean mejores, ¿no? Son dos tipos de intervenciones distintas. De hecho, en el paso de la clase vamos a ver una tercera, que sería la propuesta de Montenegro, que son las intervenciones situadas. Eso podría rescatar, por ejemplo, del ensayo, ¿no? De ustedes, que el tema no se tocó mucho. Sería interesante que la intervención de carácter más dirigida también fuera más específica a la hora de decir, bueno, y la gente, su participación va a consistir en estar en este lugar cuando yo esté ahí, o cuando el equipo está interviniendo, o en que va a haber una escala de evaluación, una evaluación ad post, ¿no? Antes de que inicie el proceso y posterior para saber si eh, se hicieron los cambios que yo esperaba. Entonces ahí también hay otro nivel de participación y como decía, no es o participativo o no participativo, o dirigido o no dirigido. En general las intervenciones son una mezcla, ¿ya? Y es importante que conozcan estos dos grandes modelos de intervención porque cada modelo aporta de distinta manera y enriquece las intervenciones. Así, un programa de intervención más bien dirigido podría ser, por ejemplo, un programa que se pueda replicar, que los datos se puedan generalizar, ¿no? Porque es el mismo programa en distintos lugares, que se pueda ir fortaleciendo la estrategia de intervención de acuerdo a las experiencias anteriores, que se pueda generar un modelo específico de acuerdo a las experiencias anteriores.
que también se presume la posibilidad de que con quienes intervengo no sean capaces de observar ciertos elementos de su realidad. Entonces, para evitar ese sesgo, la intervención dirigida ayuda a que el interventor con instrumentos más bien validados pueda ir verificándolo. Entonces, por un lado, las intervenciones dirigidas podrían tener esos beneficios, ¿no? Por otro lado, las intervenciones más bien participativas, en contraste con la anterior, beneficios que podrían tener es que la intervención tiene sentido para la comunidad, para el grupo humano con el que estoy involucrado. Las personas desarrollan capacidades de intervención, los mismos intervenidos, ¿no? Porque reconocen sus necesidades y reconocen formas y estrategias de intervenirlos, los cuales podría volver a la intervención más compleja, y más compleja en términos de que intervenga sobre variables que se entrecruzan de manera más compleja en la vida de las personas. También las estrategias participativas favorecen intervenciones más adecuadas al grupo humano con el que estoy trabajando, ¿no? Porque podría plantearse trabajar violencia en una comunidad y atenderlo desde una estrategia y después cambiarme de comunidad y utilizar una estrategia distinta de acuerdo a las necesidades o formas de operar de esa nueva comunidad. Entonces ahí tenemos como algunos beneficios de una y otra estrategia. La idea es que ustedes al finalizar la asignatura puedan reconocer estas distinciones y plantearse una intervención reconociendo estos elementos. ¿Mm? Ahora, en medida como compensatoria, ¿qué más puedo decir? Algunas de los ensayos que vi son plausibles, o sea, podrían ser inclusive ejecutables, son bastante buenas las ideas y podrían implementarse sin la necesidad de, no sé, como instituciones tan grandes o montos de dinero o recursos tan importantes para ejecutarse. Hay uno que tenía que ver con el uso de las redes sociales, por ejemplo, eh, que es similar a algunas iniciativas que se están desarrollando hoy en día. No sé si ustedes sabían que eh, a propósito de la crisis anterior a esta, ¿no? Que tenía que ver con la movilización social y el cambio social, se levantaron, emergieron ciertos grupos de psicólogos, eh, algunos específicos de trabajo de la red de infancia, otros específicos del trabajo de la red de consumos, otros de como grupo de psicólogos de Iquique nomás, y se levantaron canales en donde se están levantando y ejecutando propuestas similares de intervención psicosocial. Es un fenómeno bastante interesante. Quizás yo después con el tiempo se los puede comentando, pero para el ingreso al canal entiendo que en algún momento estuvo muy colapsado, ¿no? Cuando yo quise entrar tuve que esperar que me enviaran una invitación porque parece que eran 50 los máximos, entonces estaba a los 50, cuando salió alguien entré yo y de ahí ha ido pasando eso un poco. Entonces, esta propuesta de intervención a través de las redes es bastante plausible, se están haciendo acciones similares, eh, y eso es sumamente rescatable de las propuestas que hicieron ustedes, ¿no? Ahí habla un poco de que se tomaron bien en serio como esto de qué hago ante la crisis de salud actual, ¿ya? Así que bien, me parece que estuvieron súper bien los ensayos, eh, no tienen una calificación para la asignatura, pero me van a servir a mí mucho para posicionarme. Voy a leer los que me falten también, ¿no? Si me llegaron otros. Ya, una vez aclarado eso, quería aclarar otro punto que me parece muy importante y que es de carácter administrativo. Yo a mí todavía no me dan la cuenta de docentes de la U, lo cual hace que no tenga la cuenta de Zoom Pro. Entonces tengo la cuenta de Zoom normal, ¿ya? Lo cual significa que las reuniones son de 40 minutos, me parece, o 45. Cada vez que tengamos la pausa que en la misma aplicación nos dé, vamos a hacer un descanso de 10 minutos, ¿no? Entendiendo que este proceso como de clases es más difícil mantener la atención porque no tenemos como el contacto comunicativo que tendríamos presencialmente, ¿ya? Para ir aclarando. Entonces, cada vez que la misma aplicación nos pida que cerramos la reunión, yo voy a abrir otra, pero voy a tardar 10 minutos en activarla para que ustedes puedan o ir al baño o hacer alguna otra cosa que quieran, como volver a su cafecito, antes de volver a la siguiente clase, ¿ya? Ya, una vez aclarado esto, viendo lo de los ensayos,
les comento que al terminar hoy día les voy a dar una tarea que sí está con calificación, pero no va a correr en realidad. Hoy día le va a dar las indicaciones, porque les voy a enviar la rúbrica y la descripción de la actividad el día eh, jueves, pero hoy día lo vamos a conversar para que puedan ir adelantando. También les comento, bueno, nos quedan 10 minutos ya. Les comento que la tarea les voy a dar la posibilidad de que lo hagan de manera individual o grupal, y grupal es de 2. Asumiendo que somos 6 personas en el ramo, podrían ser hasta como mínimo 3 grupos, ¿no? Para quienes tengan ahí como facilidades para trabajar en conjunto, puedan ir como en este espacio que vamos a tener esta pausa de 10 minutos y como dirigiendo, conversando con quienes quieran hacer el trabajo. Y el trabajo va a consistir en unas microcápsulas, como un podcast, que sería una especie de presentación de alrededor de 10 minutos, ¿no? Cuando les dé la tarea, que va a ser el jueves, van a tener una semana para hacerlo, así que yo creo que es tiempo suficiente para responder algunas de las preguntas y tienen que ver justamente con esto que estamos conversando hoy en día, ¿no? Cómo caracterizamos las intervenciones psicosociales, pero desde algunos autores en específicos que nos van dando o se van acercando a ciertos enfoques teóricos, que también es lo que tiene que ver con la primera unidad. Ya, me dice que la reunión le quedan 10 minutos, así que yo voy a iniciar nomás con la presentación y si no saca ahí esperaremos. Nos quedan 8 minutos. Ya. Y, perfecto. Entonces vamos a empezar con los contenidos. La primera unidad es la definición, la función y las características de la intervención psicosocial, ¿no? Entonces aquí nos vamos a ir contextualizando. Esta es una clase que ya tuvimos y lo que vamos a hacer es un recorrido, más bien en esta clase histórico y conceptual o teórico, respecto a lo que significa la psicología social. Después trasladándonos un poco a la psicología social crítica o a la psicología social aplicada, y cuando surge lo psicosocial, es algo que tenemos muy internalizado ya, pero esto en términos históricos y del desarrollo de la psicología fue surgiendo a propósito de contextos en los que se movió, necesidades que surgieron, necesidades de carácter académico, pero también necesidades de carácter social, ¿ya? También vamos a revisar los textos de Amaro Blanco a propósito de los fundamentos de la intervención psicosocial, que es donde nos situamos un poco para entender qué es, cómo se cumple el propósito sociopolítico de la intervención psicosocial, las razones por las que surge y las funciones que debe cumplir. Vamos a revisar también algunas macro teorías desde la psicología social sociológica de Montenegro, ¿no? Que dan pie a entender como los fundamentos de estas 3 grandes líneas que nos plantea ella: intervención dirigida, participativa y situada. También vamos a entregar o revisar algunas definiciones de intervención psicosocial, que vamos a tener que tomar algunas. No hay una definición, como les decía, consensuada y aceptada. Vamos a hacer la distinción entre estos enfoques de Montenegro. Y por último vamos a revisar de manera crítica lo que significa la intervención psicosocial, ¿no? Considerando su alcance y también sus limitaciones. En la última clase me comentaron que los videos no se escuchaban. Entonces me sugirieron que lo que podíamos hacer era ponerlos desde internet. Y tengo los videos acá porque para iniciar vamos a ver un video de Montenegro. Un segundo. Que es una presentación de la señora Beatriz Montenegro. Es psicóloga doctora en psicología social de la Universidad de Barcelona. Y hace una introducción inicial a un programa de intervención psicosocial, un magíster, y de la carrera de psicología en una universidad en México, donde se toca algunos temas que me parecen importantes como para ponernos en contexto y entender lo que para ella significa la intervención psicosocial. El video dura
8 minutos y 22, así que lo vamos a ver por parte y lo vamos a terminar de ver cuando volvamos. ¿Ya? Necesito que me confirmen si se escucha y todo, y si lo están viendo, o si estoy compartiendo la pantalla. Yo estoy viendo el PPT. Ya, perfecto. Gracias. Lo arreglo al tiro. Aquí yo entendía que compartir la pantalla era todo, pero no. Y ahí sí. Ya imagino que ahí sí se puede ver la página del reproductor de YouTube. Sí, sí se ve. Sí, ahí se ve. Fíjense que la maestría es el magíster para ellos. Ah, disculpe, Argentina. No sé si soy yo, pero no se me escucha. Yo tampoco escucho. ¿No lo escuchan? Chúbate. No. No se escucha. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vamos a hacer una pausa de 10 minutos, lo vamos a extender, no sé, 15 minutos. Les voy a enviar el link inmediatamente por el WhatsApp. Y en esta pausa que vamos a hacer, ustedes ven el video. ¿Les parece? Ya, Ya. Ya. Porque ahí sorteamos ese problema. Ya lo estoy en este momento buscando en el celular para poder como transmitírselo directo al WhatsApp. Está como un poquito lento esto. ¿A usted le habrá pasado que han tenido dificultades con la internet? Porque a mí o llevo como sea, 2 días yo con dificultades como complicadas. el fin de semana estuvo horrible. Mm. Sí, a mí se me cayó ayer y tuve que ahí lograr una estratagema para trabajar algunas cosas que tenía online. Y pensaba que no íbamos a poder tener la clase ya que la internet del celular no iba a soportar la transmisión. Pero parece que sí. Pero, ¿de qué compañía es? BTR, la internet, y la del celular Ah, es de WOM, me parece. Entonces, es que BTR en el sentido como desde el último mes creo que está súper mal. Nosotros sí. nos tuvimos que cambiar a Movistar. Así quizás por ahí pase la solución. Mm. Ya, antes de que se nos acabe el tiempo, estimadas, le subí el video al WhatsApp. Está el video ahí directamente el link. Eh, Son las 15:23 tengo yo. Vamos a dar cuenta que salimos a las 15:25. 20 para las 4. Entonces voy a enviar la invitación por correo igual para la reunión, igual que la anterior, y voy a hacer lo que hizo, me parece que Valentina fue la persona que lo hizo. Voy a copiar la pantalla del correo y se las voy a subir ahí al WhatsApp, creo que son más rápidos, ¿ya? Para que Ya. se tomen este descanso y aprovechen de ver el video. Si alguien no puede, me avisa o por interno o por acá, como un poco, porque vamos a comentar lo que dijo la doctora Montenegro, ¿ya? Ya, voy a cerrar la reunión, chicas.